Bienvenidos a Trotsky Nuestro Tiempo. En 1940, Trotsky fue asesinado en México. Con su muerte, Stalin eliminaba al principal enemigo de la burocracia soviética. No solo porque era el dirigente más importante de la Revolución Rusa que seguía con vida, sino sobre todo porque era el dirigente de la única organización que podía ofrecer una alternativa de dirección revolucionaria a las masas del mundo en el transcurso y a la salida de la guerra y enfrentar a la propia burocracia en la URSS. Aquel 20 de agosto de 1940, Esteban Volkov, que era un niño, regresaba de la escuela cuando a lo lejos percibió un movimiento inusitado frente a su casa. Había una patrulla y gente entrando y saliendo, y temió lo peor. Al entrar a su casa, vio a su abuelo León Trotsky herido en la cabeza y un charco de sangre sobre el piso. El comunista español Ramón Mercader, a las órdenes de José Stalin, acababa de asestarle un golpe mortal con una piqueta de alpinista. No obstante el dolor, en medio del ajetreo de familiares, colaboradores y policías, el revolucionario ruso tuvo fuerzas para hacer dos pedidos. Uno, que sus guardias personales no mataran al agresor para que confesara quién lo había mandado. Y el segundo pedido fue que retiraran a su nieto del lugar. Después de todos estos años, a Volkov todavía le conmueve el gesto de su abuelo. Siempre lo ha emocionado que al final de su vida todavía dijera para protegerlo, mantengan alejado al niño que no debe ver. Horas después, Trotsky moría en un hospital y el mundo se conmocionaba con la noticia. A 69 años del asesinato de León Trotsky, tenemos el orgullo de presentarles una entrevista exclusiva que nos concedió Esteban Volkov. Esta fue realizada en México, en la casa donde vivió junto al gran revolucionario ruso el último año hasta que fue asesinado el 20 de agosto de 1940. Les presentamos la primera parte de esta entrevista. Aquí tenemos una exposición de fotografías de Lev Davidovich Bronfman, de Trotsky, de las diferentes épocas, arriba desde la Revolución Rusa, y luego ya su exilio en Turquía, en Francia, y en medio finalmente en México, ¿no? Claro, el cabello se va encaneciendo, pero la expresión en ningún momento pierde el entusiasmo, la combatividad, el vigor del revolucionario. Trotsky arribó a México en enero del 37, ¿verdad? En enero del 37, tras su llegada al puerto de Tampico, después de haber estado en Noruega bajo arresto domiciliario, ya llega aquí a México, ¿no? Gracias al asilo que le proporcionó el general Lázaro Cárdenas. Esas fotos muestran la llegada a Tampico, ¿verdad? La euforia del abuelo y Natalia, ¿verdad? De pisar tierras mexicanas. ¿Y cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a vivir en el país? El gobierno noruego que le había dado el asilo durante los procesos de Moscú estuvo sujeto a una presión muy fuerte por parte del régimen de Stalin, y había el riesgo de que tras los procesos de Moscú el gobierno noruego entregara a Trotsky a los pelotones de ejecución soviéticos, ¿no? Entonces los camaradas, los seguidores del abuelo, pues vieron la necesidad, la urgencia de buscarle otro asilo, ¿no? Se trató de llevarlo a Estados Unidos, obviamente el gobierno norteamericano se negó rotundamente, y aquí en México sí, el general Lázaro Cárdenas, tras la intervención de Diego Rivera y el compañero Octavio Fernández, de inmediato le dio el asilo. ¿Cuáles fueron las repercusiones de la llegada de Trotsky a México? Obviamente, digamos, el Partido Comunista y todos los sindicatos afiliados y toda la prensa stalinista recibieron órdenes desde Moscú de desatar una campaña, ¿verdad?, en contra de ese asilo, ¿no? Tratando de que Cárdenas revocara, ¿verdad?, esa orden, pero no lo lograron, ¿no? Dentro de las actividades que desarrolló Trotsky en México estuvo la organización de la Comisión Dili. ¿Nos puede contar al respecto? Obviamente sí. Durante su exilio en Noruega fue cuando se protagonizaron las monstruosas falsificaciones históricas de los procesos de Moscú para liquidar toda la vanguardia revolucionaria, todos los compañeros de Lenin, y consolidar la contrarrevolución burocrática stalinista, ¿no?
En ese momento Trotsky estaba bajo arresto domiciliario, no tenía posibilidades de hacer ninguna declaración, ningún escrito, nada absolutamente. Pero ya llegando a México sí tuvo la libertad de defenderse y de desmentir y probar la total falsificación de todos los cargos contra los revolucionarios y contra él y su hijo León Sedov. Y con ese motivo se organizó la famosa Comisión Dewey, el contraproceso de Moscú, que se llevó a cabo en México, y aquí tenemos fotografías precisamente del profesor John Dewey, que fue el que totalmente, digamos, alejado de las ideas de Trotsky, pero sí un agente de gran prestigio, ¿verdad?, intelectual y moral, y él aceptó dirigir esa comisión y vino a México con ese fin. Y pues aquí se demostró que la falsedad de todos los cargos, ¿no? Y el veredicto final fue que el proceso en Moscú fue, en inglés sería frame up, son falsos cargos para inculpar inocentes, ¿no? ¿Cómo fue su llegada a México? Llegué con unas amistades muy cercanas de los abuelos, que eran el matrimonio Rosmer, no Margarita del Ferro Rosmer. Y aquí es una fotografía durante una estancia en el pueblo de Tasco, de aquí de México, ¿no? Aquí estoy con los abuelos, y en esta fotografía estamos precisamente también con los abuelos y con las amistades que les acabo de mencionar. Ahí está Margarita Rosmer y está Alfred Rosmer. ¿En qué fundaba Stalin sus intentos por asesinar a Trotsky, siendo que tenía un gran poder al mando de la URSS que la sola fuerza de Trotsky no cuestionaba en sí misma? Hay una mención de Volkogonov que Stalin realmente le tenía temor a Trotsky. Nadie mejor que Trotsky entendió de un punto de vista marxista revolucionario el papel contrarrevolucionario de Stalin y su burocracia, ¿no? Y con una claridad pasmosa describió todo el proceso, lo analizó y lo denunció, ¿verdad? Y eso realmente a Stalin lo perturbaba, le quitaba el sueño, ¿no? Y obviamente pues era difícil para un pequeño grupo de revolucionarios poderse enfrentar a un Estado, ¿verdad?, de un poder como el de Stalin, ¿no? Y mucha gente, ¿verdad?, digamos, comenta cómo no se toman más precauciones, cómo no se evitó que efectivamente se podía haber retrasado quizás el atentado unos días, unos meses, pero tarde o temprano, Stalin hubiera logrado su propósito. ¿Son usuales los intentos por equiparar al bolchevismo con el estalinismo o al trotskismo con el estalinismo? ¿Qué opinan al respecto? Es de los métodos de falsificación, alteración histórica que se están usando, y la deformación, la alteración histórica posterior, pues fue esa precisamente, las de los 2 o 3 osos, como decía el historiador Pierre Bruet, ¿verdad?, que Stalin y Trotsky, Lenin, que era la misma camada, ¿no? Eran todos sanguinarios, violentos, las revoluciones son malas, y pues esa es la posición política de los socialdemócratas y de los post-stalinistas. Pero, pues sí, las revoluciones son violentas, pero también vemos que un fracaso de una revolución, como pasó en Alemania, dio lugar al nazismo, dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, y en Rusia también. Si hubiera fracasado la revolución rusa, hubiera surgido un fascismo, ¿no? Entonces las revoluciones surgen, son fenómenos, son explosiones históricas de una fuerza y que pues muchas veces no se pueden evitar, ¿verdad?, o al contrario, pues hay que encauzarlas hacia una meta de progreso, ¿verdad?, de justicia, y fue lo que hicieron en la Revolución de Octubre, que la primera etapa sí fue una revolución socialista, con soviets, con democracia, en fin, que posteriormente ya, cuando la burocracia se adueñó del proceso, lo desvió, lo usurpó y lo falsificó, pues ya tomó otro curso hasta restablecer el capitalismo, cosa que predijo Trotsky en la revolución traicionada, que en caso que la clase obrera no pudiera reconquistar el poder, pues la Unión Soviética terminaría nuevamente en un régimen capitalista, y estamos viendo que sus pronósticos, prédicas, se cumplieron.
En este segundo programa del ciclo Vida y Obra de León Trotsky, y como parte de las entrevistas que realizamos a distintos intelectuales e investigadores, queremos presentarles la de Gabriel García Higueras, quien es historiador y docente en Lima, Perú, y especializado en la obra de León Trotsky, al que le agradecemos mucho la gentileza por esta entrevista. Al finalizar el bloque, vamos a ver la sección de libros, en la que Victoria Bosch nos va a presentar la biografía escrita por el historiador Jean-Jacques Marie, cuya edición en español, Trotsky, un revolucionario sin fronteras, fue publicada hace pocos días y que ha tenido una importante repercusión en los medios de nuestro país. Fue a finales de los años 80 cuando estudié más profundamente el pensamiento de Trotsky. Con esto me propuse demostrar que la revisión de la historia que se llevaba a cabo en la Unión Soviética continuaba la falsificación histórica sobre Trotsky, orientada por fines subalternos en el contexto político de la perestroika. Por otra parte, quisiera decir que fue la obra de Trotsky, gracias a ella, por la que conocí el marxismo. Fue el estudio de Trotsky lo que me condujo al marxismo para comprender sus ideas, los propósitos políticos de su lucha. Necesariamente el estudio que emprendiera sobre Trotsky tenía que hacerlo sobre la base del conocimiento de la teoría marxista, para de esta manera no valorar al revolucionario desde una teoría ajena, una ideología extraña a su sistema de ideas. En los años 90, cuando me formaba como historiador, regresé a la obra de Trotsky. Releí algunos de los trabajos que ya conocía, pero lo hice con una mirada diferente. Además, centré mi estudio en su obra como historiador, que es el aspecto que más me interesa de su trabajo. Trotsky fue sobre todo un político, pero escribió acerca de muchos temas, siempre desde la perspectiva de un revolucionario marxista. Hay que recordar que era un autor muy prolífico. Escribe sobre historia, literatura, sociología, arte, ciencia. De manera que estudié su obra historiográfica con verdadero entusiasmo, en particular la obra Historia de la Revolución Rusa, que es uno de los libros históricos fundamentales de la historiografía del siglo XX. Al ser escrita por un actor principal y testigo de los acontecimientos, además por el método empleado y por la profundidad con que aborda los problemas de la historia de Rusia en general y de la revolución en particular. Además es una historia profundamente dialéctica, no determinista y no dogmática, como queda plasmado ya en el primer capítulo sobre las características del desarrollo de Rusia. Esto pues marca una diferencia contrastante con toda la producción historiográfica sobre la revolución rusa influida por el estalinismo. Además del valor científico de su trabajo, resalta también en esta obra la brillantez literaria de Trotsky, un lenguaje rico en metáforas, pleno de analogías, de reflexiones, agudos juicios, sus finas observaciones psicológicas de los actores históricos, en donde destaca las relaciones que establecía entre la personalidad y los factores objetivos de la historia. El estilo de Trotsky cautiva al lector. De ahí que como escritor, Trotsky está a la altura literaria de los grandes maestros de la prosa rusa como Tolstói y Gorki. Históricamente la vida de Trotsky se podría dividir en tres etapas. Una primera que va de 1879 a 1917. Es el periodo en el que va a ingresar al movimiento revolucionario, tiene lugar su participación en la Revolución de 1905. En este periodo vive en el exilio en 2 momentos, en total vive fuera de Rusia 13 años, y a su regreso a Rusia organiza la revolución que catapulta a los bolcheviques al poder. Luego vendría un segundo momento, del año 1917 a 1929, son los años de Trotsky en el poder, los años de Trotsky como hombre de Estado, donde se desempeña como comisario de Asuntos Extranjeros, comisario de guerra, cargo desde el cual va a asumir la organización del Ejército Rojo para la defensa de la República Soviética. Y más tarde asume direcciones en el manejo de asuntos económicos. También hay que recordar que en esta época de resultas de su oposición a la burocracia en el partido y el Estado, es expulsado del Partido Comunista después de haber servido en él en el lapso de 10 años. Es enviado al destierro, primero a Asia Central, luego expulsado de Rusia, y con esto finalizaría esta segunda etapa. La tercera comienza en 1929 y va hasta 1940, los años de su tercer y último exilio, donde vive consecutivamente en Turquía, Francia, Noruega y México. En este periodo funda y organiza la Cuarta Internacional, que Trotsky consideraba como la labor más importante de su vida.
El periodo de la vida de Trotsky, que según mi parecer es el más interesante, va de 1929 a 1940. Es la época del profeta desterrado, como lo llamó Isaac Deutscher. Y lo considero así por dos razones. En estos años Trotsky escribe sus mejores trabajos y alcanza su cenit como pensador marxista. Como segunda razón tenemos que en el campo de la historiografía, cuando residía en Turquía, en la isla de Prinkipo o Buyuk Ada, escribe su autobiografía que se publica cuando Trotsky tenía 50 años. Y es en ese mismo lugar sosegado y de gran belleza natural que tenía por escenario el Mar de Mármara, que se podía ver desde el estudio de Trotsky, cuando escribe su Opus Magnum, Historia de la Revolución Rusa. Además, a este periodo del exilio corresponden libros tales como Vida de Lenin, que escribe en Francia, su gran y clásico trabajo La Revolución Traicionada, la biografía inacabada de Stalin que preparó en México. Además de ello, la mayor parte de su producción intelectual se escribió durante esos años en forma de artículos, folletos y libros. Por otra parte, con su propia obra, Trotsky desmintió el parecer del filósofo británico Bertrand Russell, quien en su sentir, todo lo importante en la producción de los creadores se ha hecho antes de que estos cumplan los 40 años de edad. Entre las eminentes cualidades que Trotsky poseyó, considero como la principal la coherencia entre sus ideas y su vida. El que creyera en un ideal y luchara por él hasta entregar su propia vida. Ese ejemplo ético hace de Trotsky una figura digna de admiración, aún en el caso de que no compartamos opción política. Desde que me informé en el año 2000 de la labor del CEIP León Trotsky, me pareció de gran valor. Desde la primera publicación que tuve en mis manos, Los escritos latinoamericanos de Trotsky y el CD de los escritos de León Trotsky de 1929 a 1940, quedé admirado de que un trabajo así se estuviera llevando a cabo. A la fecha ya se han publicado 15 libros y en cada título se pone en relieve la calidad del trabajo realizado, las compilaciones, las traducciones de los materiales, los estudios introductorios, las notas de los textos, los índices onomásticos, etc. No ha existido antes en América Latina una institución dedicada a la investigación y la labor editorial que reúne estas características. Como antecedente podría mencionar a la editorial colombiana Pluma o a Juan Pablos Editor de México, pero en ambos casos se trataba de editoriales, no eran centros de investigación. Por eso quiero destacar su aporte a la investigación histórica, ya que han traducido artículos, documentos y materiales de investigación que se encontraban inéditos en nuestro idioma. Solo por citar algunos ejemplos, títulos tales como 1917, Escritos en la Revolución, o Escritos filosóficos de Trotsky, y especialmente Guerra y Revolución, dan prueba suficiente de ello. Estamos nuevamente en la sección de biblioteca. Si en el programa anterior presentamos la autobiografía de Trotsky, Mi vida, y decíamos que era un libro especial para aquellos jóvenes y trabajadores que se acercaban a las ideas del marxismo, hoy vamos a presentar una biografía de reciente edición en castellano de Jean Jean-Marie, que es Trotsky, Revolucionario sin Fronteras. Jean Jean-Marie es investigador francés, es licenciado en Historia y en Lengua Rusa y es considerado uno de los mayores especialistas en la historia de la URSS. Además, es miembro del CEMTRI, Centro de Estudios e Investigaciones de los Movimientos Trotskistas y Revolucionarios Internacionales, y edita como parte de ese centro los cuadernos del CEMTRI y los cuadernos del Movimiento Obrero. Todos estos cuadernos los recibimos periódicamente y se pueden conseguir en la biblioteca del CEIP. La biografía está basada en las obras y escritos de Trotsky, está basada en los registros de Harvard y en los archivos abiertos en Rusia en 1989. La misma toma la vida de Trotsky, el desarrollo de sus ideas, así también como su relación con sus camaradas y que eran parte del movimiento revolucionario. Al mismo tiempo muestra un Trotsky íntimo, muestra su relación estrecha y constante con Lenin, así como también como sus discusiones. Por otro lado, muestra la situación y el ambiente de la clase obrera internacional por la cual atravesó la militancia revolucionaria de Trotsky. En el mismo texto, Jean Jean-Marie va incorporando los debates actuales sobre esos años. Así toma el problema de los bolcheviques en la toma del poder, la guerra civil, el surgimiento de la NEP, la nueva política económica, Kronstadt, el surgimiento de la oposición de izquierda, entre otros. Estos debates nos permiten actualizar y retomar las ideas de Trotsky. Bueno, este libro se puede conseguir en
la librería del IPS Karl Marx, en Riobamba 144, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo invitamos a ver la última parte de esta interesantísima entrevista con Esteban Volkov en México. Cuéntenos acerca de la última publicación de Los gángsters de Stalin. Pues este libro se reedita casi después de 70 años se publicó. Fueron los últimos artículos, los últimos escritos de Trotsky, poco antes de ser asesinado por la GPU. Difícilmente puede, digamos, haber un texto tan vivo como este y tan explicativo de lo que es el stalinismo, porque se establece la polémica entre Trotsky y todo el grupo del stalinismo, la prensa, el Partido Comunista. No puede haber una imagen más viva, más clara de lo que era el stalinismo y cuál era la posición de Lev Davidovich, su lucha contra los usurpadores, contra la burocracia parasitaria de la Unión Soviética, con todos sus séquitos y todos sus anexos en todo el mundo, ¿no?, que recibían dinero desde el Kremlin y que vivían a expensas del pobre pueblo soviético, ¿verdad?, de la plusvalía que le extraía la burocracia al obrero ruso para pagar toda esta bola de sicarios, de propagandistas del stalinismo. Y este libro, con una claridad pasmosa, nos da una imagen de este mundo, ¿no?, tanto de la lucha del abuelo de Lev Davidovich como de los métodos, las calumnias, difamaciones que usaba todo ese aparato stalinista. Y es un libro de mucho interés por ese motivo, ¿sí? Hay que mencionar una cosa, ¿no? Este libro tiene varios prólogos, varias introducciones. Tiene la original, que fue hecha por Adolfo Zamora, que en aquel tiempo era de las ideas del abuelo, cercano colaborador de Trotsky, y después pues también tiene una introducción de Pierre Brouet, que es muy interesante porque aporta nuevos datos. Pierre Brouet hizo una introducción por una edición que se tenía planeada, que no se llevó a cabo hace unos 10, 15 años, y es muy valiosa la introducción. Yo también pues hice una pequeña introducción y hay otro compañero, entonces hay varias introducciones que enriquecen ese texto, ¿no? Y también se aportó más material relacionado con este tema, que lo hizo el compañero Alejandro Galvez Cancino. ¿Cuál fue el papel que le cupo al Partido Comunista Mexicano en los intentos de asesinar a Trotsky y en el asesinato de León Trotsky? Bueno, primero tratar de preparar la atmósfera, ¿no?, a través, como eran los métodos de Stalin, ¿no? Antes de asesinar a los revolucionarios, los llenaba de lodo, de calumnias, de difamaciones, para tratar de justificar, ¿verdad?, sus crímenes, ¿no? Y es el papel que le tocó al Partido Comunista de México, ¿no? Y del partido también, pues en el primer intento de asesinato salieron muchos de los que asaltaron la casa, que acompañaron a Siqueiros, ¿verdad?, en el asalto, sí, del 24 de mayo a las 4 de la mañana, sí, que milagrosamente salimos con vida, ¿no? Tras del fallido atentado del 24 de mayo de Álvaro Siqueiros, con 20 stalinistas, los camaradas norteamericanos juntaron un fondo para fortificar la casa. Ahí vemos el garitón. Este era el puesto central de mando de la guardia. Desde ahí se controlaba la puerta, y con un sistema eléctrico se abría, y pues, pero el abuelo nunca pensó que tuviera mucha efectividad todo ese tipo de medidas. Sabía que el atentado vendría por otro camino, otra dirección, ¿no?, que no se iba a repetir la misma técnica del 24 de mayo. Y así fue, ¿verdad? Esta es la recámara donde yo dormía, al lado de la recámara de los abuelos. Obviamente esta no es la cama original, ¿no? Originalmente era un pequeño catre metálico donde yo... Y pues por aquí entraron los atacantes, ¿verdad?, y dispararon sobre la recámara de los abuelos desde 3 direcciones, ¿verdad?, desde esta puerta de aquí, la puerta poniente, digamos,
luego desde la puerta-ventana sur y desde la puerta del despacho, desde 3 ángulos, dispararon sobre la recámara con unos 200 disparos de ametralladora Thompson, ¿no? Y aquí tiraron unas bombas también, pensando que ahí estaban los archivos de Trotsky, ¿verdad? Entonces trataron de quemar esos muebles, pero afortunadamente se pudo apagar rápido. Y no estaban los archivos aquí, nada más había ropa. Yo dormía aquí en el pequeño catre que les decía, y me tiré al suelo y me cogí en el rincón, pero aún así recibí un rozón de bala en el dedo gordo del pie. Ellos se salvaron en aquel rincón, bajo la mesa, en la oscuridad, lograron, Natalia fue la que empujó al abuelo allá y pues se salvaron, ¿no? Ahorita se ven algunos impactos de bala, pero son muy pocos, ¿no? Porque como se cambiaron las puertas, que estaban totalmente hechas astillas por las balas, pero aún aquí apreciamos algunos disparos de esa madrugada. Este es el despacho, el cuarto de trabajo de Trotsky, y aquí fue donde sufrió el atentado, ¿no? Donde con engaños, ¿verdad? El catalán, el agente de la GPU, mercader, ¿verdad? Logró entrar con el pretexto de revisar un pequeño ensayo, un pequeño artículo, y pues en unos segundos logró destruir uno de los mejores cerebros del marxismo revolucionario. Aquí también hay fotos de la Revolución Rusa. Esta foto es muy famosa porque fue de las que sufrió una de las mayores falsificaciones, ¿verdad? Stalin mandó, exactamente en esta foto, mandó retocar, borrar la figura de Trotsky. Está abajo esperando su turno para tomar la palabra en el podio, ¿verdad? ¿Qué opina del CEIP León Trotsky y sus objetivos y la labor que está desarrollando? Pues yo considero que están retomando la estafeta, bueno, ya desde antes de que falleciera Pierre Brouet, ¿verdad? Del Instituto León Trotsky que llevó a cabo Pierre Brouet, y actualmente pues este equipo, este grupo está siguiendo con una labor idéntica, ¿no? Y muy valiosa para pues toda la teoría, todo el arsenal marxista. Pues hoy en día, digamos, ante el colapso, el derrumbe desde el régimen capitalista que está acabando hasta con el planeta, pues las ideas de Marx, ¿verdad?, pues tienen plena vigencia, ¿verdad? ¿Qué recuerdos guarda de su abuelo? Pues una persona llena de vida y con una certeza, una confianza absoluta en cuanto al futuro socialista de la humanidad. Él no tenía la mínima duda de que tarde o temprano, ¿verdad?, se establecería un régimen socialista. No había otra alternativa. Fui revolucionario durante mis 43 años de vida consciente y durante 42 luché bajo las banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de nuevo, trataría, por supuesto, de evitar tal o cual error, pero en lo fundamental, mi vida sería la misma. Moriré siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialista dialéctico y, en consecuencia, un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque sí más fuerte que en mi juventud. Queremos agradecer a Esteban Volkov por esta importante entrevista y aprovechar para enviarle cálidos saludos en nombre de todo el equipo del CEIP. Queremos agradecer también a Pablo Pinari, quien es el que realizó la entrevista, y a los compañeros que desde México le hicieron posible su realización. También queremos agradecer a nuestros compañeros de Contraimagen con los que trabajamos a diario en los estudios de TVPTS. Esperamos que les haya gustado el ciclo Vida y Obra de León Trotsky. Les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios, opiniones y críticas a nuestro email trotskynuestrotiempo@tvpts.tv. Y en el próximo programa comenzamos un nuevo ciclo, La crisis capitalista y la década del 30, un estudio de los grandes hechos y fenómenos políticos de la época y los aportes que realizó León Trotsky a lo largo de una de las décadas más convulsivas de la historia del capitalismo. Gracias por acompañarnos y los esperamos en 15 días.